¿Qué tal, familia, amigos? Bienvenidos a este nuevo mensaje del día de hoy. Hoy, como cada 8 días, tenemos un mensaje importante que será de mucha edificación para nuestro espíritu, para nuestras vidas. Así de que, bueno, de una vez, ¿qué mensaje tenemos para hoy? Nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Bueno, esta palabra me la dio el Señor y me dio el título de una joya en la basura. Qué lindo es cuando vemos aquí las riquezas que Dios nos revela a través de su palabra, cuando dice en este texto que Dios escoge a veces de donde menos pensamos, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más necio, de lo más rebelde, escoge para avergonzar y para exaltar, porque Él se gloria en la debilidad. Entonces vemos acá como no importa si estás en el pecado que estés, en la basura que estés, porque alcanzaba a ver una visión como una joya que brillaba en la basura. No importa en el pecado que tú estés, sea de robar, de cualquier pecado, porque Jesús dice en su palabra que Él vino y se hizo pecado por amor a nosotros. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Solo es creer que Él lo hizo para darnos esa salvación. Por eso no fue en vano su sacrificio en la cruz. Fue comprado por precio de sangre nuestra salvación. Entonces acá cuando dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Cuando somos escogidos, debemos de ser muy agradecidos con Dios, porque no todos son escogidos. Y por eso de pronto hay testimonios de, es que yo era así, yo era un alcohólico, yo era una prostituta y Dios me cambió, porque es escogida y es una bendición, es un regalo, es un poder que Dios hace. Por eso dice que criaturas nuevas somos en Cristo Jesús y las cosas viejas pasan. Y que por muy negro que sea tu pecado, como el carbón, así de negro, dice que Él lo coge y lo tira a lo más fondo del mar y nunca jamás se acuerda de Él. Pero dice que si verdaderamente os arrepentís y os convertís de todo vuestro corazón, no es solo decir, yo ya cambié, pero no actuar. El verdadero cambio en la persona se ve es en su cambio de vida, no es tanto en hablar, es en su vida. El que si tomaba deja de tomar, que si robaba deja de robar, que si maldecía deja de maldecir. Entonces ahí es cuando vemos realmente si Dios está haciendo un cambio en nosotros y nosotros también nos estemos disponiendo. Entonces qué lindo cuando Dios nos dice que de lo más vil y de lo más malo no nos podemos extrañar que Dios escoja. Pero es que ese como era, Dios lo cambió, Dios lo llamó a salvación. Él vino, por eso dice la palabra que los sanos no tienen necesidad de doctor, no, a los enfermos sí. Y realmente cuando llama a Cristo llama a enfermos, sucios por el pecado, por tantas cosas que nos contaminamos, ¿cierto? Pero lo lindo es el proceso que Dios empieza de santificación. Y acá está el paquete completo cuando dice acá que en el versículo 31 dice, 30 dice que por medio de Jesucristo llegamos a ser justificados, santificados y redimidos. Y todo esto lo hace Dios con un plan, para que nadie se jacte en su presencia, para que toda la gloria siempre sepamos que es de Dios. No, nada es de nosotros, no fue por nosotros, no es por nuestro poder, no es por nada. La obra completa ya la hizo Cristo en la cruz. Todo lo hizo Cristo en la cruz, por eso toda la gloria es para Él. Vamos a ir a Santiago 2, 1, 5 para complementar aquí la palabra tan linda que estamos leyendo. Y dice en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis disensión entre vosotros mismos, y hacéis jueces con malos pensamientos. Hermanos míos,
amados, oíd, ¿no has elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos con fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, acá nos está hablando de que para Dios no hay excepción de personas, o sea, no importa si eres rico, si eres pobre, Dios a todos nos mira por igual. Y muchas veces antes nosotros somos los que podemos estar rechazando o menospreciando algo por X o Y situación que esté o que no nos guste, cuando Dios acá nos exhorta y nos dice que no podemos rechazar, que no podemos tener preferencias. Y me ponía el Espíritu Santo, ¿cuántas veces nosotros aún hemos sido rechazados o hemos rechazado desde nuestra niñez? Y el Señor quiere sanar en nuestro corazón. Si has sido muy rechazado, muy menospreciado, el Señor quiere que tú sanes tu corazón por medio de Jesucristo. Que no te sientas más rechazado, menospreciado. Porque Dios me pone que hay muchas personas que se han sentido y están heridos y se sienten menos que los demás, o, o como si no valieran nada, sin poca estima, cuando dice que para Él somos especial tesoro. Tú eres valioso para Dios, tú eres una joya, que Dios quiere limpiar ese pecado, esa basura, sacarte esa basura y ponerte a brillar como esa joya preciosa en las manos de Dios. Y para que le dé siempre toda la gloria a Dios, porque es Dios el que va a hacer que ilumine nuestra vida, que resplandezcamos, que no nos quedemos avergonzados, para darle la gloria a Él, porque somos vasos de barro, sí, eso lo tenemos que tener claro, siempre toda la gloria es para Dios, por eso Él se glorifica en la debilidad, no importa que tú te sientas débil, que estés en el pecado que estés, Dios te ama, quiere salvarte, quiere cambiar tu vida, quiere restaurarte, quiere sacar eso que hay en ti escondido, que es precioso para Dios y que sé que puede ser de bendición para muchas personas. Vamos a mirar también otro texto que está en Mateo capítulo 21. Vamos a leer del 28 al 31. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él y dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él le dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Bueno, acá vemos que lo que Dios pide es obediencia, y que por eso dice la palabra que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. A veces nos extrañaremos cuando veamos en el reino de los cielos personas que veíamos tan mal acá en la tierra, pero tuvieron el tiempo de arrepentimiento, de conversión, y también están las puertas del cielo abiertas para ellos. Por eso dice que en las bodas, en una parábola que hay de las bodas, dice que Dios, Jesús, el rey mandó a llamar a muchos y todos decían: estoy ocupado, sacaban excusas. Entonces dijo, revelado ese rey, dijo: no, pues entonces vayan y cojan los cojos, los mancos, todos, porque quiero que vengan a la mesa. Esa es la mesa, las bodas del Cordero, que Dios quiere que vayamos al cielo. Entonces, por eso Él extendió su misericordia. Por eso los escogidos son a veces los que menos nos imaginamos, solo Dios lo sabe. Y pensaba yo que en la historia de la vida, a través de la Biblia, vemos como muchos hombres y mujeres también recibieron mucho menosprecio. Está, por ejemplo, David, José, muchas personas. David fue vendido por sus hermanos, pero después fue con un propósito, porque después terminó siendo el proveedor para su nación y para su familia y muchas naciones más. Entonces, como después de esa humillación, Dios lo exalta. Lo mismo David, que era joven, y los hermanos no creían que iba a poder vencer a un gigante, y como Dios lo exaltó, esa fe tan grande que mató a Goliat, y después empezó Dios a hacer un llamado con él para ser el rey de Israel. Y así hay muchos ejemplos, todo es con un propósito, y hay que darle gracias a Dios. Si Dios en su mente nos tiene como escogidos, es un privilegio, y quiere darnos ese valor, esa estima, que al final en el mundo no lo vamos a recibir. Y a veces estamos esperando ese amor y esa estima de las personas, cuando Dios nos ama, nos valora tal y como somos, y quiere que seamos
eh, veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, que la gente vea el poder de Dios en nuestras vidas, vea que realmente puede cambiarnos y transformarnos de acuerdo a la disposición que nosotros tengamos. Entonces quisiera orar para que las personas que Dios les haya hablado también puedan recibir a Cristo y puedan también recibir un cambio en sus vidas de salvación. Y el mayor ejemplo de rechazo y menosprecio fue el de Jesucristo, que está en Isaías 53:3, donde dice que varón de dolores, experimentado en quebranto, lo tuvimos menospreciado y rechazado, fue bofeteado y fue llevado como un cordero al matadero. Hombre mayor humillado, siendo el Hijo de Dios, fue Jesucristo. Por eso Él nos entiende cuando nos rechazan, cuando nos humillan, cuando nos sentimos menospreciados, porque Él fue el mayor menospreciado. Pero como Dios después lo exaltó para que sobre Él toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua confiese que Él es el Señor. Vemos cómo Él llega a ser la piedra angular, la verdadera salvación solo está en Él, y cómo Dios lo exaltó sobremanera. Entonces acá vemos como Dios no nos rechaza, siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Entonces no debemos de esperar a que X o Y persona nos ame, con que Cristo nos ame es suficiente. Nos llena tanto de su amor que ya no tenemos que esperar amor de nadie. Antes podemos dar del amor de Dios a muchas personas. Esa es la verdadera regla, recibir de Dios para poder dar. Entonces Dios aquí te habla, abre tu corazón. Pídele al Señor que sane tus heridas, porque hay personas que han sido rechazadas, menospreciadas, o también han rechazado o han menospreciado a otros. Y aquí Dios nos dice que para Él no hay acepción de personas. Nadie es más ni menos que nadie. Para Dios todos somos iguales porque somos hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, bendiciones para todos. Eres una joya en la basura. Eres una joya que Dios quiere poner a brillar. Déjate pulir de Dios, déjate que Dios te limpie, que te saque de esa basura, de ese pecado, de esa inmundicia, de esa contaminación, para que Dios transforme esa persona antes de y después de eso. Que era alcohólica, pero que ya no lo va a hacer más. Que era ladrona, pero que ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo es que le pidas a Dios de todo tu corazón que te ayude a cambiar. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por su palabra.